Queridos amigos, muchísimas gracias por visitar el canal. En esta oportunidad vamos a empezar a hacer una serie de videos relacionados con casos clínicos que se van a grabar aquí desde mi casa. Los casos van a ser sacados de la propia consulta de los pacientes que nos son referidos, de los pacientes propios, y lo que vamos a hacer es ir haciendo una especie de resumen de cómo llegamos al diagnóstico o a la aproximación diagnóstica, y en algunos casos pues poner en evidencia cuáles son los puntos más importantes y críticos en determinados diagnósticos en determinadas patologías. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre una agenesia de cuerpo calloso, una paciente que nos fue referida el día de hoy con algunos estudios previos realizados en otro laboratorio de ultrasonido que fueron reportados como normales. La idea en este caso no es poner en evidencia o discutir o hacer quedar mal a otros especialistas, sencillamente lo que vamos a hacer es tratar de usar estos casos clínicos para afianzar conocimientos y para mejorar nuestras capacidades diagnósticas. Nuevamente, muchísimas gracias por visitar el canal y pues disculpen la informalidad, pero de ahora en adelante vamos a transmitir estos videos, se van a grabar en mi casa eh, porque es más fácil y la informalidad me permite hacer videos de una manera un poco más rápida y más dinámica. Gracias por todo y bueno, disfruten del caso clínico. Muy bien, vamos a discutir entonces el caso clínico que les comenté en la parte de la introducción. Y se trataba de una paciente gestante de 24 años de edad referida para un screening del segundo trimestre. Todos los estudios anteriores, incluido el del día anterior, habían sido reportados como normales. En este caso, cuando comenzamos a hacer la biometría, el feto tenía 19 semanas, la biometría estaba bastante bien, el DBP daba para 18 semanas y 6 días, la fecha última regla y ecos extrapolados del primer trimestre eran confiables y por lo tanto se trataba de un feto efectivamente de 19 semanas. Lo primero que nos llama la atención aquí es que en el momento en que estamos haciendo la biometría se observan unas pequeñas muescas en la parte de los huesos frontales y lo vamos a discutir más ampliamente un poco más adelante. Fíjense que aquí no se observa caos del septum pellucidum y las astas anteriores están lateralizadas y rectificadas. Ellas están y no vemos la interposición del caos del septum pellucidum como lo veremos más adelante en un ejemplo de un feto normal. Seguimos haciendo la biometría y fíjense que tratándose de un feto de 19 semanas, el fémur nos está dando para 17 semanas y 3 días. Esto nos llamó bastante la atención y ya empezamos a sospechar de que el feto podía tener algún problema. La biometría del abdomen estaba bastante cercano a lo normal y observen entonces el resumen de la biometría donde tenemos que el feto tenía 19 semanas y 2 días, la biometría daba para 18 semanas y 3 días y lo que más llamaba la atención entonces era que la biometría del fémur y del húmero estaban bastante por debajo de lo que era la edad gestacional. Fíjense que daban para 17 semanas y 3 días, 17 semanas y 4 días respectivamente lo que era el fémur y la longitud de húmero. Eh, en el momento en el que empezamos a hacer a ver los pequeños detalles por aparatos y sistemas, observen cómo la biometría de la medida del asta posterior de los ventrículos laterales del atrium ventricular nos da para 7 milímetros. Si bien es cierto, es normal, a mí me llamó la atención la separación que existía entre entre la pared medial de las astas posteriores de los ventrículos laterales y el plexo coroideo. También me llamó la atención la rectificación y lateralización de las astas anteriores y la imposibilidad de poder identificar el caón del septum pellucidum. Por lo tanto, ya empezamos a sospechar sobre la posibilidad de una agenesia de cuerpo calloso. Esto es un corte alto, si bien es cierto, no es un corte, el corte estandarizado para poder evaluar eh, la presencia de caón del septum pellucidum. Observen cómo se ven las astas anteriores lateralizadas y son puntiagudas y están rectificadas.
un dato importante que nosotros podemos observar cuando sospechamos la presencia de una agenesia de cuerpo calloso o que nos hace pensar en esa posibilidad es que normalmente nosotros vamos a ver el asta posterior de los ventrículos laterales, pero el asta posterior casi, mejor dicho, nunca la vamos a ver en continuidad con el asta anterior. Observen que normalmente en un feto normal lo que nosotros vamos a ver es el asta posterior y luego no vemos esta comunicación del asta posterior con el asta anterior, sino que vemos un espacio que no está, que no muestra continuidad y vamos a ver las astas anteriores de los ventrículos laterales y en el medio el caun del septum pelúcido. Así que cuando ustedes vean esta continuidad del asta posterior con el asta anterior, sospechen la posibilidad de, una anomalía del sistema nervioso central. Lo otro importante de ver es que fíjense que a pesar de tener un atrio de tamaño normal, existía una separación entre la pared medial de las astas posteriores de los ventrículos laterales y el plexo coroideo. Esto es bastante llamativo y hay que tomarlo en cuenta. Cuando vean una separación entre la pared medial del plexo, de las astas posteriores de los ventrículos laterales y el plexo coroideo, piensen en la posibilidad de que se está instalando una pequeña ventriculomegalia, a pesar de que ustedes vean que la medida es normal. Es preferible recitar el paciente y reevaluarlo en unos días. En este caso, para poder entonces ahorrar tiempo, fíjense que decidí hacer una imagen tomográfica y observen cómo las astas anteriores de los ventrículos laterales están verticalizadas, lateralizadas, lo que yo llamo rectificadas, y no vemos la presencia de caun del septum pelúcido formando las paredes mediales de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Entonces ya aquí planteamos el diagnóstico de agenesia de cuerpo calloso. En este caso, siempre la agenesia de cuerpo calloso puede ser aislada, pero en su mayoría forma parte de muchos síndromes, y no solamente de síndromes, sino de otras anomalías que están asociadas. Y la más frecuente de ellas es las anomalías de la fosa posterior. Sin embargo, nosotros aquí tuvimos un poco de cautela en dar un diagnóstico definitivo en relación a lo que era la fosa posterior, ya que si bien es cierto, esto no es una imagen normal y como verán en el video, ustedes van a ver que existe una comunicación de la parte más baja del entre el cuarto ventrículo y lo que vendría siendo la cisterna magna. Se trataba de un feto de 19 semanas y esperamos más bien evaluarla en una semana y media para entonces esperar que se complete la formación de el vermis cerebeloso y poder tener una apreciación diagnóstica más cercana a la realidad. Aquí en una imagen tomográfica partimos de un corte coronal y observen, aquí vemos la tienda del cerebelo y vemos cómo es la parte más baja que tiene una forma, o mejor dicho, una apariencia ecográfica que se aleja un poco de lo habitual. Sin embargo, como les digo, planteamos la posibilidad de una malformación de Dandy Walker. Sin embargo, fuimos cautelosos y hicimos la nota con respecto a que el feto debía ser evaluado en unas semanas, en 1 o 2 semanas aproximadamente. Esto que está aquí vendría siendo el video de este caso clínico. Observen cómo existe una continuidad prácticamente de las astas posteriores con las astas anteriores de los ventrículos laterales y existe esta separación que ya la discutimos en la lámina anterior. Cuando ustedes vean que esto se comunica o se continúa, piensen entonces en un problema o en una malformación del sistema nervioso central y empiecen a buscar cuál de ellas es la que está presente. Vean aquí las astas anteriores de los ventrículos, no ven el caun del septum pelúcido formando las paredes mediales de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Esto es lo que nosotros llamamos colpocefalia. Observen que la fosa posterior no era normal. Vean aquí cómo existe una comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna. Y en este caso planteamos entonces la posibilidad de que existiera una malformación de Dandy Walker. Sin embargo, como les dije, pensamos que era más prudente evaluar el feto en unas semanas. También había un intestino hiperecogénico, que si bien es cierto, es muy inespecífico, eh,
también nos ayudó a pensar que pudieran existir algunas otras anomalías coexistentes. Esperamos también para evaluar un poquito más allá. Y en este caso, pero no está demostrado aquí, tengo videos, también teníamos una polidactilia posaxial, por lo que se planteó la posibilidad de que se tratara de una cromosomopatía. Observen, esto es lo normal. Esto vendría siendo en un feto de un poco más de semana. Vean cómo está aquí el asta posterior de los ventrículos laterales. Vean aquí el plexo coroideo y observen que no existe continuidad entre el asta posterior y el asta anterior. Entonces, ¿qué es lo que entonces yo les estaba mostrando en el video anterior? Vean aquí cómo si se observa prácticamente. Esto no es normal, esto es lo normal, aunque esto es un feto un poco más grande. Y vean cómo el cavum forma las paredes mediales de las astas anteriores. Y si nosotros vamos aquí en este video, no vemos el cavum por ningún lado. Vean aquí las paredes mediales aquí de los astas anteriores y no ven el cavum del septum pelúcido. Y observen aquí la diferencia de la imagen. Finalmente, eh, en este caso se planteó entonces la posibilidad de una agenesia de cuerpo calloso asociado a una malformación de Andy Walker, más también tenía, como les dije, una polidactilia posaxial y la presencia de un intestino hiperecogénico, todo entonces sugestivo de una posible alteración cromosómica, y se sugirió la realización de los estudios respectivos para confirmarla o descartarla. En este caso, específicamente, yo pienso que las imágenes no ayudaron mucho al médico referente. Creo que las imágenes que mostraba la paciente en el informe ecográfico eran imágenes no estandarizadas, pero al parecer fue un poco costoso, un poco dificultoso para el médico poder evaluar el feto, así como también lo fue para mí. La mayoría de las veces la agenesia de cuerpo calloso se pasa por alto cuando no usamos cortes estandarizados. Yo siempre le recomiendo evaluar el cerebro o dividir el cerebro para evaluarlo en 3 tercios. Un tercio anterior donde nosotros evaluamos entonces lo que vendría siendo el complejo anterior, lo que vamos a discutirlo en una próxima charla que estoy pronto a editar. Luego el tercio medio, donde vamos a ver si existe un tercer ventrículo dilatado, las características de lo que vendría siendo la ínsula, las características también de los tálamos, y un tercio posterior, entonces, donde nos dedicaríamos a evaluar eh, las astas posteriores, los plexos coroideos y lo que vendría siendo todos los elementos de la fosa posterior. El cerebro puede ser complejo, pero si nosotros lo dividimos en pequeños segmentos o en pequeños pedazos, va a ser más fácil de evaluar. Yo siempre entonces empiezo comentándole a las personas que comparten con nosotros y que desean aprender, que lo primero es ver la forma, lo segundo es la cogenicidad, lo tercero la biometría, luego dividir el cerebro en 3 tercios, el tercio anterior, y evaluar todo lo que es el complejo anterior, el tercio medio, que las estructuras más importantes vendrían siendo el tercer ventrículo y los tálamos, y también la morfología de lo que vendría siendo la ínsula, y el tercio posterior, donde veríamos entonces todo lo relacionado con lo que son las astas posteriores, los plexos coroideos y los elementos que forman la fosa posterior. De todas formas, eso ya lo hemos visto en uno de los videos que están dentro del canal de YouTube, y yo me imagino que muchos de ustedes ya conocen ese video, lo han visto, y quizás han tomado en cuenta esta metodología de dividir el cerebro en 3 tercios para poder evaluarlo de una manera más lógica y más acuciosa. Muchísimas gracias por visitar el canal, y espero que este caso clínico haya sido de utilidad para ustedes. Vamos a seguir editando casos clínicos, vamos a seguir viendo casos que nos van llegando a la consulta. Uno de los próximos que vamos a mostrar está relacionado con algunas omisiones diagnósticas de un caso importante que tuvimos hace unos cuantos meses atrás.